Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar el día de hoy. Una disculpa, me gustaría comenzar justamente pidiéndoles una disculpa. El día sábado no fue posible llevar a cabo la sesión, derivado a pequeños problemas técnicos. Básicamente la tarjeta que lee el internet en la laptop justo en ese momento empezó a dar falla. Y en lo que iba a buscar estos cablecitos que conectas al módem, ¿no? El cable de internet, pues necesitaba tiempo, ¿no? En salir corriendo y comprarlo, traerlo para dar el resto de las clases. Por eso mejor les pedí que me dieran chance de reprogramarla. Ahorita pues también aprovechando que es puentecito, no los iba a saturar. Entonces la sesión es para revisar estafilococos principalmente y estreptococos. Y por ahí le había pedido de favor a una de sus compañeras que les comentase, y en todo caso de que no hubiera oportunidad de que les comentara, se queda de actividad Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitis, son otras dos bacterias que tenemos por ahí. Igual, hacer una tablita comparativa. Sin embargo, ahorita vamos a revisar. ¿Habían ustedes estado llevando por cuenta propia la revisión de otras bacterias, como es el caso de Clostridium, que como se pudieron dar cuenta es una bacteria muy extensa y aparte de extensa tiene mecanismos diferentes? Entonces creo que es una de las bacterias que más fascinación generan y también por lo peligroso que puede ser para nosotros. Otra bacteria que revisaron fue Bordetella y Brucella. Causan manifestaciones clínicas completamente diferentes, ¿sale? Y también, por ejemplo, de sus formas, en el caso de Clostridium es un bacilo, en el caso de Bordetella es un cocobacilo y en el caso de Brucella es también un bacilo. Entonces, sí, tienen mecanismos muy, muy diferentes. Estafilococos y estreptococos también son bastante interesantes, sobre todo por lo fácil que es contagiarse de ellos, ¿no? De hecho, en el caso de Streptococcus, es una de las bacterias que para prevenir problemas están incluidas en el esquema de vacunación, sobre todo, pues bueno, a edades pequeñitas, ¿no? En esta parte. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con Staphylococcus. Staphylococcus, pues es una de las bacterias de las cuales se tiene conocimiento desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, más o menos desde 1878 por Koch, y a partir de 1980, de 1880, perdón, fue que pues Pasteur, perdón, las logra cultivar, encuentra las condiciones ideales para cultivarlas. Y en sí son bacterias que tienen la característica de que se agrupan, como podemos observar en la imagen, forman como estos racimitos, parecen como uvitas, son gram positivas y no forman esporas, no contienen pili o flagelos. Entonces, dentro de las especies que son de importancia, podemos mencionar algunas. En el caso de Staphylococcus aureus, es la única que produce coagulasa, por lo cual es la que nos preocupa en términos de la salud, porque puede generar que la fibrina se aglomere y se forme un coágulo. Tenemos también Staphylococcus epidermis, que ataca la piel, mucosa y heridas, por esto el nombre, y Staphylococcus saprophyticus, que es responsable de algunas infecciones en vías urinarias. Recordemos, habíamos revisado otra bacteria, Escherichia coli, ¿no? Principalmente, que es de las que encabeza la lista, pero también Staphylococcus saprophyticus es una que combate, ¿no? Y en términos globales, independientemente si nos referimos a aureus epidermis, son capaces de crear resistencia a gran variedad de antimicrobianos, ¿sale?
imagínense, ¿no? Ya desde 1878 que existen, pues conocen toda esta parte. Entonces, nada más me gustaría aprovechar y mencionarles que Staphylococcus aureus, por ejemplo, en el ámbito de la cotidianidad, cuando hablamos de servicios de alimentos bien instaurados, sobre todo comedores industriales, comedores en hospitales, en instituciones como orfelinatos, asilos, muchas veces se llevan a cabo filtros sanitarios. Entonces, una de las bacterias a las que se le hace seguimiento es justo esta, porque podemos estar en el estado de portador asintomático, perdón, y eh, suponer un riesgo para aquellos individuos que se encuentran inmunocomprometidos. Entonces, aquí perdonen la imagen, espero no generar un poquito de disconfort con la visualización. Dentro del hábitat natural que tenemos, básicamente estafilococos se encuentran muy difundidos en la naturaleza, sobre todo en el suelo, el aire, el agua, inclusive en la leche, incluso en las fosas nasales y en la faringe. Por eso les hacía el comentario hace unos segundos de que muchas veces estamos como portador asintomático y nos acompañan, es una realidad, nos acompañan en el día a día, porque ingresan por todas las vías respiratorias, porque se consume tanto la bacteria o las toxinas, también a través de excoriaciones o lesiones en la piel y en las mucosas. Dentro de los factores de patogenicidad que podemos mencionar de estafilococos son varios. De hecho, es una bacteria muy capaz. A ver, denme un segundito. Yo creo que así se visualiza mejor el material. Tiene diferentes factores. Por ejemplo, secreta adesina que favorece el anclaje de las bacterias a lo que es la membrana citoplasmática de las células, a los tejidos, justo como el nombre suena, ¿no? Adesina, adhesión. Por otro lado, también fabrica coagulosa, que en este caso recordemos que Staphylococcus aureus es la única que posee esta singularidad. Entonces, la coagulasa se va a encargar de transformar el fibrinógeno en fibrina, por lo que también forma una capa sobre la bacteria y al tener esta capita, lo que va a impedir es que la bacteria sea fagocitada y sea eliminada por parte del sistema inmunológico. También posee lipasa, que le da esta característica de actuar sobre diferentes sustratos. Entonces puede colonizar diferentes áreas de la piel con concentraciones variables, sobre todo de lípidos. También posee hialuronidasa, que actúa sobre el ácido hialurónico, que pues para la bacteria es una cualidad importante porque gracias a tener ese nivel de actuación puede difundir. También posee esta filosinasa, que es una fibrolisina que activa el plasminógeno y entonces lo va a transformar en plasmina. Básicamente, lo que va a hacer es que la fibrina va a romper enlaces peptídicos. Entonces, al romper enlaces peptídicos va a generar destrucción de ciertas moléculas, por eso es que genera daños y lesiones. Ahora, también posee nucleasa, que es una enzima que posee propiedades ay, perdón, no recuerdo muy bien cómo era, pero era a nivel interno y a nivel externo del núcleo, es que tienen una palabra exonucleolíticas y endonucleolíticas. Ajá, sí. Endonucleolíticas y exonucleolíticas, les reitero, es fuera y dentro del núcleo. Entonces, esto le permite actuar tanto sobre el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico y pues todo el material que contienen estos, ¿no? También posee diferentes tipos de toxina, la toxina alfa, beta, delta y gamma, o también las pueden encontrar como hemolicina, salvo en el caso de la toxina beta,
que cambia el nombre, es esfingomielinasa, y en el caso de toxina alfa delta gamma son hemolicinas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Por ejemplo, toxina alfa o hemolicina alfa actúa puntualmente sobre los eritrocitos, obviamente los va a destruir, pero también puede generar daño a plaquetas, por esto el nombre de hemo. En el caso de toxina beta o esfingomielinasa, actúa sobre la esfingomielina y, bueno, esfingomielina, pero de los eritrocitos. Entonces, esto hace que la membrana de los eritrocitos todavía se desestabilice aún más. Entonces, en sumatoria, va a favorecer que se genere hemólisis. También existe toxina delta o hemolicina delta que lesiona a los linfocitos, a las plaquetas y a los neutrófilos. Y toxina gamma o hemolicina gamma que produce lisis de los eritrocitos de diferentes especies. Entonces, si conjuntamos esto de toxina alfa, beta, delta, gamma, lo que vamos a obtener por resultado es que la persona que adquiere una infección por estafilococos, naturalmente sobre lo que es la biometría hemática vamos a encontrar que es lo esperable, ¿no? Niveles bajos de eritrocitos, niveles bajos de linfocitos, de plaquetas, de neutrófilos. También posee otros factores, como es el caso de la leucocidina, que produce lisis de los polimorfonucleares y de los macrófagos. Entonces también es natural que esperemos que el sistema inmune no pueda dar respuesta a una infección por ellos. También genera enterotoxinas que causan intoxicación al final de cuentas. Y recuerden que cuando hablamos de enterotoxinas, recuerden este entero hace alusión de el aparato digestivo. Entonces, en el caso de una intoxicación por enterotoxinas de estafilococos, lo que vamos a obtener por resultado es que el cuadro aparezca aproximadamente a las 4 a 8 horas tras la ingestión de los alimentos que se encuentran contaminados. Los signos y síntomas más característicos son los de cualquier intoxicación alimentaria: náuseas, pudiendo llegar a vómitos, diarreas y cólicos, en algunos casos fiebre. También posee exfoliatina, que como el nombre lo está indicando, va a actuar a nivel de la piel generando ¿qué? Exfoliación, ¿no? Pero va a llegar a un grado tan acentuado que se va a separar el estrato granuloso de la epidermis, y esto por resultado tendrá que la piel se va a desprender en colgajos. La imagen que les puse en la diapositiva previa estaba muy, muy suavecita, muy amigable, pero la verdad es que sí puede llegar a ser más crítica la situación. También tiene exotoxinas pirógenas, que ojo, a partir de algunas bacterias ya han de haber notado esta palabra de pirógenos. Recuerden que hace alusión a que va a producir fiebre, en diferentes granos. Y también en el caso de estafilococos, recuerden que les había mencionado que genera resistencia ante una gran cantidad de antibióticos. ¿Por qué? Porque poseen beta-lactamasa, que rompe el anillo de los beta-lactámicos de los antimicrobianos. Entonces, por ejemplo, sí, se llegan a recomendar algunos beta-lactámicos, ya veremos más adelante cuál, pero es importante optar por otro tipo de antibiótico. Dentro de la patología que genera, perdonen aquí, que va un poquito lento. Dentro de la patología, en términos generales, y sin diferenciar si hablamos de aureus, de epidermis, generan las siguientes situaciones. Podemos hablar del impétigo, que es esta lesión en donde se macera la piel y se va a formar una pápula eritematosa. Obviamente va a ser doloroso. Conforme van pasando los días, esta lesioncita se va a convertir como en una costrita,
Y además esta costra va a tener un eritema periférico, también va a poseer lesiones satelitales y adenitis regional. Entonces es como la imagen que tenemos aquí, nada más en unos segunditos. Aquí podemos ver el impétigo, ¿no? Está la lesión, sin embargo, va evolucionando hasta el estado de costra. También puede llegar a presentarse la situación de formación de forúnculos, que son abscesos dolorosos, sobre todo se localizan a nivel de la piel o incluso en tejido celular subcutáneo. Entonces la piel es lisa, es eritematosa, se rompe con facilidad y libera una secreción purulenta. También genera celulitis, pero no pensemos la celulitis como todo mundo la pone, ¿no? Más bien la celulitis propiamente es este proceso donde los tejidos blandos se va iniciando en foco y se va a diseminar por todos los tejidos, entonces va drenando de forma tardía. También forma abscesos, ¿no? Donde sabemos que los abscesos pueden muchas veces almacenar secreción purulenta. Puede dar por resultado antrax estafilocócico, que se da en la nuca con pequeños abscesos múltiples interconectados. También da pénfigo del recién nacido, que es el que estamos observando en la imagen, o también se conoce como impétigo bulloso, que son vesículas de 3 a 4 centímetros con líquido y aire. Cuando se rompen estas, liberan un liquidito color ámbar o amarillento, entonces se va formando una zona pues, eritematosa con costra y se va extendiendo a través del cuerpo del recién nacido. Y no solamente son estos los síntomas característicos, sino tenemos otros como los que podemos observar que van por aparatos. Por ejemplo, en el aparato respiratorio puede generar sinusitis, otitis, faringitis, neumonitis, abscesos. También a nivel digestivo, ya les había mencionado, puede generar síntomas como una intoxicación, dar enterocolitis, abscesos a nivel hepático, puede evolucionar a peritonitis e intoxicación por enterotoxina estafilocócica, perdón. También a nivel del sistema nervioso puede generar meningoencefalitis, en vías urinarias generar infecciones básicamente, pero aquí lo grave es que puede incluso migrar a nivel de los riñones, dar nefritis, y también a nivel de la próstata, dar prostatitis. A nivel musculoesquelético puede generar desde artritis, osteomielitis, miositis, a nivel del corazón generar alteraciones como una pericarditis, a nivel de los tejidos blandos ya habíamos mencionado la celulitis y los abscesos, también dar fascitis, a nivel de los ojos dar algo que se conoce como foliculitis de párpados, que básicamente van a estar muy inflamados, y a nivel séptico, dependiendo de las características del portador, podemos llegar a una situación que se conoce como choque tóxico, lo cual, pues bueno, no sería una situación muy deseable, ¿no? Básicamente. Ay, perdón, es que aquí y es que se, se veía todo atascado. Dentro de lo que es el diagnóstico y tratamiento, básicamente no es como muy, ¿cómo decirles? No es un estudio caro, pero sí es tardado. ¿Por qué? Porque se puede hacer un estudio bacterioscópico y el cultivo. Por ejemplo, en el estudio bacterioscópico, normalmente corremos contratiempo, porque si dejamos pasar, pues no estamos identificando y sobre todo el tratamiento lo estamos retrasando. Entonces se hace un pequeño frotis de la muestra, se coloca tinción de Gram y se va a hacer una observación al microscopio. Entonces vamos a ver a los cocos agrupados en racimitos. Recuerden que parecen como uvitas, ¿no? O incluso pueden estar como en cadenitas cortas o pueden estar solos en pares, pero permanecen inmóviles.
Y por ahí también pueden acompañarse con leucocitos, sobre todo polimorfonucleares. Y en el caso del cultivo, ya para poder diferenciar, pues se puede hacer en diferentes medios, por ejemplo, en agar de sangre de carnero, hay un agar especial para estafilococos, también agar nutritivo, en un caldo nutritivo, no son como muy quisquillosas. Y normalmente van a formar colonias, las colonias son chiquitas, de 1 a 3 milímetros de diámetro, tienden a ser convexas y poseen un color blanco o ligeramente amarillento. Entonces se rodean con una zona de hemólisis, sobre todo recuerden por qué, porque tienen hemolicinas. Y en el caso de las que son, las que tienen hemólisis, sobre todo son por Staphylococcus aureus. Hay algunas que tienen la zona blanquecina, en donde puede ser de Staphylococcus epidermis y Sacropithecus. En el tratamiento les había mencionado que los betalactámicos no son como los ideales porque poseen betalactamasas. Entonces, te pueden utilizar algunos como la dicloxacilina, perdón, que este es un betalactámico, pero resistente a esta parte de las betalactamasas. También se pueden utilizar cefalosporinas de primera generación, la fosfomicina, la eritromicina, que recuerden que son macrólidos. También se puede utilizar la vancomicina, que es un glucopéptido, la teicoplanina, que es un glucopéptido, el imesolid, que es un antihistamínico, y algunos cetólidos y algunos aminoglucósidos como la amicacina y la metilmicina, pero básicamente son estos que tenemos aquí nosotros en la diapositiva. Ahora, en el caso de los estreptococos, bueno, aquí vemos un poquito la imagen. El nombre, recuerden que hace alusión a que son como cadenitas y son cocos redonditos, pueden estar ligeramente como ovaladitos y también son muy, muy conocidos desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque se describieron por primera vez desde 1874 por Theodore Billroth y existen más de 50 especies, pero las que son más relevantes son streptococos, perdón, ya pasamos estafilococos, streptococos pyogens del grupo A, Agalactiae del grupo B, Faecalis del grupo D, Pneumoniae y del grupo Viridian, siendo Pneumoniae el más relevante. Lo vamos a ver por separado. Entonces, los estreptococos son estos coquitos agrupados en cadena, son gram positivos y lo que tienen de diferente es que ellos sí forman una cápsula. Puede ser una micro o una macro cápsula y ellos sí forman fimbrias. No poseen esporas, no poseen flagelos. Ellos son anaerobios y aerobios facultativos, pero también están los que son anaerobios estrictos. Ahora, en cuanto a las características epidemiológicas, aquí perdonen el tiempo, están presentes sobre todo en cualquier lugar. Sin embargo, son más afines en donde está la gente como agrupada. ¿Por qué? Porque viven muy bien a nivel de la faringe. Entonces, los niños, sobre todo de 5 a 13 años, son quienes más padecen infecciones por estreptococos. Y también hay personas que pueden permanecer en el estado de portador asintomático. Sin embargo, reitero, se pueden encontrar en cualquier objeto, incluso en alimentos que se encuentren contaminados. Aquí les comparto la imagen de cómo actúa la bacteria. Entonces, se asocia infecciones en la garganta en niños, pero también en adultos. El contagio se puede dar por las secreciones nasales o gargantas o también a través de lesiones, insisto, por objetos contaminados, alimentos, y normalmente va a atacar de forma sistémica, ahorita lo vamos a ver, pero aquí nos coloca como los característicos en población general. Dentro de los mecanismos de patogenia, posee algunos que se parecen de hecho a estafilococos, pero entre sus principales factores de patogenicidad están las adhesinas, que también las tenemos en estafilococos, factores antifagocitarios, streptolicinas,
toxinas, estreptocinasas, también hialuronidasas que mencionábamos en el caso de estafilococos, leucocidinas, proteinasas, bueno, varios, ¿no? Entonces, dos característicos son streptolicina O y streptolicina S. ¿Qué es qué? Streptolicina O actúa sobre los eritrocitos y sobre todo es cardiotóxica e inmunógena. Entonces, por esta cualidad, estimula la producción de anticuerpos específicos. En el caso de streptolicina S, actúa igual sobre los eritrocitos, pero de diferentes especies, y su daño va más encaminado a riñón. Y aquí la característica que tiene esta streptolicina S es que no es inmunogénica. Entonces, esto se va a traducir en que no va a estimular la producción de anticuerpos específicos. ¿Por qué? Porque no es inmunogénica. Recuerden esta parte de inmunogénico, ¿no? Ténganlo muy, muy presente porque son principios que nos ayudan. También posee toxina eritrogénica que tiene esta toxina igual gran inmunogenicidad, por lo que genera la producción de diferentes anticuerpos que van a buscar neutralizar esta toxina. Sobre todo, se dice que esta toxina eritrogénica es la responsable del cuadro clínico de la escarlatina. También posee streptocinasa que activa a nivel del plasminógeno, y lo transforma en plasmina. Tiene la cualidad de que puede degradar la fibrina. Entonces, al degradar fibrina, ¿qué hace? Rompe, ¿no? Desestabiliza la estructura. Tiene streptodornasa que despolimeriza el ácido desoxirribonucleico y forma anticuerpos también. Posee hialuronidasa, que ya lo habíamos mencionado, actúa sobre el ácido hialurónico, posee leucodina, que sobre todo esta leucodina tiene una acción selectiva sobre leucocitos, por eso el nombre, ¿no? Proteinasas, que el nombre lo está indicando, actúa sobre proteínas y tiene una exotoxina estreptocócica, pirogénica, ay, perdón, es que de pronto parece hasta trabalenguas, ¿no? Son toxinas que principalmente inducen igual a la activación del sistema inmune. La virulencia de estas bacterias no es solo por las lesiones que generan los tejidos que coloniza, sino por el daño que generan las toxinas a distancia. Y pues ahorita como lo estamos viendo en todos estos mecanismos de patogenia, pues tienen muchas cualidades. Entonces, hay un estado de hiperactivación del sistema inmune, aparte de todo el daño que generan a nivel orgánico. Por eso que no nos sorprendan los daños que genera. Dentro de la patología que podemos observar es básicamente infecciones de diferentes grados, de diferentes tipos, pero cursan con procesos inflamatorios, pero aquí las vamos a ver clasificadas como procesos supurativos y no supurativos, en los cuales la sensibilización del paciente y su estado inmunológico son los que explican la patogenia del padecimiento. Entonces, los que entran como procesos supurativos los estamos observando nosotros, pero tenemos faringoamigdalitis, ¿no? Que obviamente daña a la faringe, a las amígdalas, normalmente lleva un proceso inflamatorio supurativo y se pueden formar microabscesos, sobre todo en las amígdalas, va a generar una fiebre muy elevada, va a haber odinofagia, dolor de cabeza, náuseas y puede llegar a vómitos. Puede además generar otitis media, sinusitis, endocarditis, artritis y glomerulonefritis, perdón. Es que me hago de pronto traba con la lengua, pero fíjense aquí la característica, o sea, si bien estamos hablando de una faringoamigdalitis, o sea, puede atacar incluso el endocardio, las articulaciones y el glomérulo, o sea, hacer daño
a nivel distante. Puede generar la escarlatina, que es un padecimiento que cursa con faringitis. Sobre todo al segundo día se presenta un fino puntillo que es eritematoso de la piel. Inicia en tronco, se disemina a las extremidades, la lengua es edematosa y seborral, se torna roja con aspecto de fresa y las extremidades se van descamando. Sobre todo a los 4 o 5 días empieza este proceso de que se restablece. Por ahí busquen las imágenes de la escarlatina, sí son un tanto fuertes, por lo cual no les quise como colocar la imagen, pero sí váyanse familiarizando. También genera erisipela, que se da sobre todo a nivel de los miembros inferiores y se da de forma unilateral, ya sea el pie o la pierna se van a edematizar, la piel se vuelve muy, muy, muy roja, de hecho se pone hasta lisa y lustrosa, muy brillosa, y hay mucho calor en esa zona, ¿no? Sobre todo se pueden formar ampollas que tienen líquido amarillento y les digo, lo característico es en miembros inferiores, sin embargo, se puede presentar en tronco o en cara. También genera impétigo, que recordemos que se van a formar estas vesiculitas y se van a volver como costritas con una zona muy enrojecida. También puede dar la pioderma estreptocócica, que se presentan flictenas que se rompen dejando porciones desnudas, pueden liberar pus y dejar costras. Y el problema del pioderma es que a partir de estas lesiones se puede propagar el proceso por continuidad. ¿Por qué? Porque finalmente ahí están contenidos y se transmiten. También puede dar síndrome de choque tóxico, en donde el nombre lo está mencionando, hay un choque progresivo, puede llegar a hipotensión arterial, se puede perder la presión venosa, de hecho, pues puede llegar hasta la muerte, ¿no? En el caso de endocarditis, pues sobre todo se da de forma secundaria bacteremias y también puede haber fiebre puerperal, que el nombre lo está indicando, es característico en el posparto y de hecho es una infección posparta secundaria a endometritis. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hubo como las técnicas de asepsia adecuadas, hubo ahí estreptococos y viene esta infección. También da septicemia, ¿no? Y básicamente si hay un grado de sensibilización del paciente, pues puede ser más o menos letal. En cuanto a los procesos inflamatorios que no son superativos, tenemos dos, la fiebre reumática y la glomerulonefritis. La fiebre reumática, sobre todo, se da de forma un poco más tardía. Normalmente tarda unas 2 a 3 semanas. Y un componente importante es que el paciente ya está sensibilizado a estreptococos. Entonces, ¿por qué es importante este factor? Porque muchas veces se da una reacción cruzada contra las células del organismo. Por ejemplo, contra células y tejidos como el endocardio, el pericardio, las articulaciones, incluso el glomérulo y el sistema nervioso. Entonces, para el diagnóstico deben de cumplirse dos criterios, se conocen como criterios de Jones, criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores es que afecte el corazón, las articulaciones, exista eritema marginal, nódulos subcutáneos. Y los criterios menores, hay fiebre, hay artralgia, también aumenta la proteína C reactiva. Si se dan cuenta, los criterios mayores nos están indicando de que está afectando estructuras mayores y componentes importantes vitales. Los criterios menores, no digo que no sean importantes, pero muchas veces se observan de forma temprana. Ahora, la glomerulonefritis, como el nombre lo está indicando, está afectando específicamente el glomérulo a nivel renal. Entonces, al existir problema renal que va a haber muchas veces un edema,
podemos tener oliguria e incluso puede llegar a un estado de anuria. Y de hecho, podemos llegar a un cuadro de insuficiencia renal aguda con las características típicas. Y el problema también de la glomerulonefritis es que aparece en el mismo tiempo, segunda, tercera semana. Entonces son un tanto tardíos la detección, o bueno, los cuadros, ¿no? En cuanto al diagnóstico y al tratamiento, igual, o sea, podemos hablar del estudio bacterioscópico, es decir, tomar una muestra, ¿no? Y hacer frotis de la zona, teñir con tinción de Gram y observar. Les digo que se van a formar aquí cadenas, no se van a formar racimos. Y aparte de los coquitos ahí en cadenita, vamos a observar leucocitos. Y en el cultivo aquí cambia un poquito, o sea, se da también en agar de sangre, pero también en agar chocolate, infusión de cerebro y corazón o medios muy enriquecidos. De hecho, sobre todo el que vamos a revisar ahorita, el estreptococo, van a ver que es todavía más quisquilloso. Aquí las colonias son bien chiquititas, de hecho miden menos de 1 milímetro y las grandes miden de 2 a 3. Sin embargo, son lisas, aquí no entra esto de que son convexas. Tienen un aspecto mucoide y en función del efecto que ejercen sobre los eritrocitos se pueden clasificar en grupo alfa, beta o gamma. Por ejemplo, en el caso del grupo alfa, produce una coloración verde encima y alrededor de la colonia. Esto indica que existe una hemólisis incompleta de los eritrocitos. En el caso del grupo beta, causa una hemólisis total de los eritrocitos y de hecho en este caso las colonias son un poquito más grandes, sobre este tamaño que les decía, puede ser de 2 a 3 milímetros. Y el grupo gamma no tiene algún efecto sobre los eritrocitos. ¿Por qué? Porque son estreptococos no hemolíticos, no son afines. En cuanto al tratamiento, pues principalmente la penicilina es el tratamiento por elección. Sin embargo, se puede utilizar algunos otros. Sobre todo, en los casos de una infección aguda, se debe de procurar la administración temprana de la penicilina para evitar la sensibilización del paciente. Porque les mencionaba, en estos casos, si ya hay una sensibilización, viene mayor compromiso por parte del sistema del paciente. Ahora, sabemos que algunos pacientes son alérgicos a la penicilina, ¿no? O también puede haber cepas resistentes, por lo cual en este caso podemos optar por un macrólido, como es la eritromicina, o por lincosamidas, como es el caso de la clinda. Sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen datos de fiebre reumática, aparte se puede administrar la penicilina benzatínica para prevenir nuevas infecciones y que todavía comprometan más el estado del paciente. Ahora, permítanme tantito. Igual, o sea, parte de los estreptococos, tenemos estreptococo neumonía, de la neumonía, que lo conocemos nosotros coloquialmente como el neumococo. De hecho, fue descrito igual desde hace mucho tiempo por 1881 por Pasteur y Stenberg. Recibe este nombre por donde vive, neumo, pulmones, aparatos respiratorios. Sin embargo, también se puede encontrar en otros sitios, por ejemplo, en cavidades de la cara, en oído, en huesos. Y pues obviamente son estreptococos, ¿no? El nombre lo dice, son coquitos, pero también pueden estar en una forma como ovoide y se agrupan en cadenas, miden de 0.7 a 1.4 micrómetros y pueden formar una cápsula de gran espesor en condiciones ambientales apropiadas. No forman esporas, no tienen flagelos, son aerobias y anaerobias facultativos. Pero ojo, aquí la cualidad más importante es justamente esta parte de la cápsula, ¿vale? Ahorita les mencionaba la vía usual o el sitio donde viven normalmente es que van a entrar por la nasofaringe y es frecuente en meses de otoño y de primavera. Las personas afectadas sobre todo son aquellas que viven en condiciones de insalubridad
pero también en situaciones de que estén aglomerados, niños, adultos mayores, que es población vulnerable. Existen diferentes variantes que son, por ejemplo, en la edad, los niños, los adultos mayores, si el paciente está en tratamiento con glucocorticoides o algunas otras condiciones del huésped que padezca, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, donde no existe un buen control, sobre todo un control glucémico. Dentro de la patogenia, aquí me van a perdonar al momento de hacer la diapositiva, como que quise resaltar la cápsula, no me salió el formato total, aquí les puse el asterisquito de que es lo más relevante realmente, pero la cápsula es lo que deben de recordar con neumococo, porque cuando no se presenta la cápsula, la bacteria no causa la enfermedad. ¿Por qué es importante la cápsula? Porque la cápsula inhibe la fagocitosis y de esta manera, pues al no ser fagocitada por el sistema inmunológico, va a crecer libremente en los tejidos y se va a diseminar. Entonces, la cápsula se forma por polisacáridos, tiene algunos azúcares, aminoácidos. Entonces, recuerden, ¿quiénes son inmunogénicos? Proteínas y carbohidratos. Entonces, estas mismas características también alarman aún más al sistema inmunológico. También tiene factores importantes como son neumolicinas, que el nombre lo está diciendo, dañan específicamente las células a nivel del aparato respiratorio, contienen hialuronidasas, leucocidinas, atacan leucocitos, recuerden, poseen neuroaminidasas, autolisina mayor, proteínas de unión acolina, antígeno de superficie A y proteína de superficie A. Entonces, por estas características que tiene, es que genera infecciones tan fuertes. En la parte de la patología, o mejor dicho, ya de las enfermedades que propiamente genera, la cápsula, reitero, permite multiplicarse y genera diferentes afecciones, pero podemos diferenciar en dos, en una neumonía lobar aguda y en una bronconeumonía. Entonces, en el caso de una neumonía lobar aguda, empieza de forma súbita con una fiebre muy alta. Posteriormente se sigue de una tos, que es una tos seca. Y conforme va evolucionando, se va acompañando con esputo mucoso. Luego este esputo es mucopurulento y además viene el dolor torácico y la disnea. También va a atacar la nasofaringe en las formas tempranas y posteriormente afecta el lóbulo completo o varios lóbulos o una parte de él, por esto el nombre de lobar, de lóbulos. Y la evolución de la enfermedad en etapas. Primero hablamos de una etapa de congestión, una etapa de eptización roja, eptización gris y resolución, además de que la pleura se inflama. Por la parte de la bronconeumonía, involucra los alveolos pulmonares, sobre todo bronquiolos y bronquios, por eso el nombre, y pues se va a acompañar con tos. En algunos casos se puede complicar con algún otro padecimiento, pero bueno, ahí tendremos que ver el caso en particular. Hay fiebre muy alta y la tos va con esputo mucopurulento o francamente purulento. Entonces, aquí les puse una imagencita como muy simplista, porque normalmente los alvéolos, bueno, no les puse una radiografía, pero los alvéolos normalmente tienen aire, ¿no? O sea, están con airecito. Entonces, vemos las radiografías y se ven negros los pulmones, ¿no? O sea, no se tienen por qué ver blancos. Cuando existe una neumonía, pues justamente los alvéolos tienen ahí muchas veces este esputo tienen básicamente formación de y se ven blanquecinos en una radiografía. Ahora, dentro del diagnóstico, normalmente se toma una muestra del esputo para hacer el estudio bacterioscópico y
aquí hay como ciertas características, porque normalmente la boca se debe de asear, bueno, se lava, se enjuaga bien, hay que usar un antiséptico, y ya después de que se hizo el enjuague, que la boca en teoría queda libre de bacterias y todo esto, se toma la muestra para depositar esta muestra en un frasquito estéril y se hace tinción de Gram. Entonces, ¿qué vamos a observar? Pues obviamente los coquitos agrupados en pares o en cadenas cortas y se va a acompañar con leucocitos. Para cultivar, aquí es un poquito más quisquillosa porque requiere un medio rico en aminoácidos y también en vitaminas y que el pH esté ligeramente alcalino. De hecho, existe un medio característico que es el medio de Elston. Aquí agregan neomicina al medio y colocan simultáneamente octoquinina para ahorrar el tiempo en la identificación. Sin embargo, hay otros cultivos, pero el de Elston es el que creo que vale la pena que recuerden. También pueden usar el medio de Avery o el de Ted Hewitt. Y normalmente las colonias son también chiquitas, de 1 a 2 de diámetro, 2 milímetros de diámetro, son redonditas. Tienen bordes netos, son convexas, tienen un colorcito gris, una superficie lisa brillante, aspecto mucoide y se rodean por una zona de color verde. Aquí me encantaría preguntarles, ¿verdad? Pero en este momento lo estamos tomando asíncrono. ¿Por qué? Porque recuerden que da lugar a la hemólisis. Ahora, dentro del tratamiento, pues principalmente debemos detectar a buen tiempo para evitar las complicaciones, pero se pueden utilizar penicilinas, cefalosporinas, eritromicina, quinolonas, tetraciclinas, pero aquí sí es donde aplica el decir más vale prevenir que lamentar, porque finalmente contamos con vacunación a través de la vacuna conjugada, sobre todo porque es la que se puede utilizar en menores de 2 años, pero también existe para niños de 24 a 59 meses que presentan anemia de células falciformes, disfunción esplénica, VIH, enfermedades crónicas e inmunocompromiso. Y también existe otra vacuna, que es la vacuna de polisacáridos 23 valente, que en este caso esta vacuna es para mayores de 2 años. Ustedes si ven el esquema de vacunación actual, se aplica a los 2, 4 y 12 meses de edad. Entonces, pues creo que es muy importante, sobre todo que ustedes pues bueno, todos, ¿no? Trabajamos a nivel prevención, pero hagan muchísimo énfasis de la importancia de la vacunación en pequeñines. ¿Sale? Entonces, de actividad, chicos, recuerden que se llevan la tabla comparativa, bueno, no les había mencionado, una disculpa. Se llevan esta actividad de la tabla comparativa de Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitis, y van a colocar las características que hemos estado revisando. ¿Cuáles son? Las características de la bacteria, características epidemiológicas, también los mecanismos de patogenia y patogenicidad, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento y si aplica la prevención y prevención, ¿de acuerdo? La siguiente clase continuamos normal, esperamos que no exista ningún inconveniente o algún contratiempo. Y ya cerca de finalizar, vamos a hacer como todo el comparativo de todas las bacterias que hemos visto para entrar con virus. También aprovecho a mencionarles, recuerden que el 30 no nos vamos a ver, disfruten sus vacaciones, pero les aviso con tiempito. Regresando al siguiente sábado, que creo es 6, algo así, habrá examen. Revisen las dinámicas que tuvimos de juego, porque esas preguntas van a estar incluidas sí o sí, y las bacterias que hemos visto hasta el momento, así como los estamos revisando. O sea, ¿qué les voy a preguntar? Características de la bacteria, características epidemiológicas, mecanismos de patogenia o patogenicidad. Familiarícense con estas palabras, ¿no? También, bueno, manifestaciones clínicas, no me acuerdo si ya dije. El diagnóstico, no esperen que les pregunte cómo se hace el cultivo, no, sino si es por estudio
por cultivo, si se hace frotis, el tratamiento, el de elección, aquí como el número 1, y prevención en donde aplique, por ejemplo, el neumococo, creo que resulta bastante evidente, pero poniendo otro ejemplo, que no, Brucela, pues realmente no es como que exista tal cual incluida sí o sí en el esquema de vacunación, ¿sale? Entonces, nos vemos el sábado, que todo corra bien, les mando un abrazote, cuídense.